Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a mi canal, una vez más, al canal de Asesor Muñoz. En esta oportunidad he querido traerles un material bien interesante, quizás una exposición respecto de lo que ha sido hasta hoy todo el proceso revolucionario que está en curso. Chile en este minuto está bajo ataque, fundamentalmente y desde la perspectiva ideológica y revolucionaria. Chile está siendo atacado. Pero fundamentalmente, lo que se está atacando, en estricto rigor, es el sistema imperante en nuestro país, el sistema político y económico de nuestro país, y que tiene una finalidad de ser sustituido por otro sistema que está impulsando precisamente la coalición de gobierno. Bien, a través de esta presentación, el título Chile bajo ataque, vamos a conocer sucintamente a qué se refiere este proceso revolucionario que estamos teniendo en curso en este minuto en Chile y que se extiende a su vez por analogía también a otros países del resto de Latinoamérica. Vamos a comenzar con lo siguiente. Chile en este minuto está enfrentando algunas situaciones que están sucediendo y que son bien complejas. La primera tiene que ver con desobediencia civil y con insurrección. Y cuando hablamos de desobediencia civil, nos estamos refiriendo principalmente a aquellas situaciones que van en contra de lo normado. Desde no pagar el pasaje en el Transantiago, o eludir o evadir el metro, el pago del metro en las estaciones de metro, hasta realizar convocatorias que conllevan a la masa a destruir y a generar saqueos, etc. Por otro lado, tenemos un grave problema de migración descontrolada por el norte de nuestro país. Tenemos presencia de crimen organizado. Tenemos una delincuencia que hoy en día está siendo absolutamente descontrolada, que está generando un incremento de los índices de percepción de la seguridad y que son altísimos. La gente hoy en día se siente insegura. Y tenemos un grave problema de etno-narcoterrorismo en la zona de la Araucanía y del Biobío, y que además se está extendiendo por temas de cooptación territorial hacia la región de los lagos. Todo esto nos está provocando en todo el país algo esencial, que es la inseguridad. Y se está afectando el concepto esencial para poder iniciar una recuperación económica en nuestro país, que es precisamente la seguridad. Se está atacando a esta necesidad del ser humano de sentirse seguro. Ningún país que no tenga seguridad va a poder desarrollarse en óptimas condiciones. Y por lo tanto, lo primero que se está atacando desde esta perspectiva y en esencia a la estructura política y económica de nuestro país a través de estos factores es precisamente la seguridad. Pero tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué llegamos a esta situación? Lo principal que debemos tener presente es que todo esto que estamos viendo se inició hace muchos años atrás. Incluso para los más jóvenes, que hoy en día puedan estar levantando la bandera de lucha social por una sociedad más justa. Bueno, déjenme decirles, jóvenes, que de cierta manera los engañaron. Porque este problema o este proceso de revolución viene precisamente desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 1990. Año en el que además se inició el llamado Foro de Sao Paulo. ¿Y por qué? Porque el Foro de Sao Paulo viene a ser el bastión de la nueva revolución o del nuevo concepto de revolución, sobre la mirada de un nuevo marxismo o un marxismo 2.0, tomando como base esencialmente a ciertos autores que tuvieron cierta contradicción con los principios iniciales de los postulados de Karl Marx en su manifiesto comunista, y que difieren de cierta forma en la manera en cómo realizar la revolución.
Pues el Foro de Sao Paulo es una congregación de partidos de izquierda radical a nivel latinoamericano que concentra principalmente a partidos socialistas, partidos comunistas, partidos radicales de izquierda, entre ellos incluso algunos grupos considerados terroristas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, entre otros, que fueron parte desde los 90 de esta agrupación. Y esta agrupación estuvo durante prácticamente 30 años liderando una serie de reuniones sobre la base de una planificación a largo plazo para establecer en Latinoamérica lo que sería la continuación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero traducido en la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas o la Unión de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica. Con los años, el Foro de Sao Paulo fue perdiendo cierta legitimidad porque se vio fuertemente vinculado a problemas de crimen organizado, entre ellos Ignacio Lula da Silva, que fue muy cuestionado por problemas de relación con el crimen organizado, y además Nicaragua y Chávez, y para qué decir Fidel Castro, que estaban también cuestionados por este amplio vínculo con el crimen organizado. Y aparece el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es un grupo subsidiario del Foro de Sao Paulo y que tiene 5 fundadores que son chilenos, y que quizás usted, que está viendo esta presentación, no sabía quiénes eran parte o fundadores del Grupo de Puebla. Bueno, se los presento. La señora Carol Cariola es fundadora del Grupo de Puebla, es uno de los chilenos del Grupo de Puebla, junto a Marco Enrique Sominami, a José Miguel Insulza, a don Alejandro Navarro y Carlos Ominami. Estos 5 personajes son los que integran este Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla es un grupo, una escisión, una división de lo que era el grupo, el Foro de Sao Paulo, que viene de alguna manera a limpiar la imagen del Foro de Sao Paulo, se supone con buenas intenciones y siempre bajo el concepto de la lucha social, de alcanzar ideales de justicia y todo eso que nos venden muy bien la gente vinculada al comunismo y al socialismo, pero que finalmente no es más que una forma encubierta de alcanzar el poder en Latinoamérica. Y ellos son una parte precisamente del Foro de Sao Paulo, pero finalmente actúan todos en conjunto. Volvamos atrás a lo que es el inicio del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lo crea Fidel Castro de la mano con Ignacio Lula da Silva, como una forma de continuar lo que era la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en una versión en Latinoamérica. Pero esta vez, Fidel Castro, siendo un amante lector y siendo un seguidor de Antonio Gramsci, se inspira en los conceptos de Antonio Gramsci, quien hace una reforma radical a la forma en cómo imponer el marxismo en la sociedad, donde señala que debe hacerse a través de este concepto de hegemonía cultural. Gramsci decía que para poder establecer el control en una sociedad, imponer el marxismo a través de obtener la hegemonía, había que hacerlo separando al hombre de Dios. O sea, había que controlar, había que intervenir en la fe de las personas, había que controlar los medios de comunicación y además intervenir la educación desde muy temprano. Sobre la base de esos 3 pilares, fundamentalmente se lograba tener el control de una sociedad. Y eso es lo que él llamó la hegemonía cultural. Bueno, Fidel Castro, sobre la base de esa inspiración, es que a partir de 1990, cuando crea el Foro de Sao Paulo, decide hacer un proceso revolucionario en Latinoamérica, pero ya no a través de las armas, sino que en esta nueva modalidad que tardaría aproximadamente entre 20 a 30 años. Un largo proceso que debían comenzar a transitar desde el momento en que iniciaron esta decisión de intervenir en Latinoamérica. Hubo 4 ejes principales que se establecieron para lograr, primero, la deconstrucción a nivel social. Y la deconstrucción significaba, en el fondo, poder borrar, votar aquellos elementos valóricos que representaban, en el fondo, los valores cristianos de una sociedad,
y había que deconstruirlos para poder, en el fondo, generar conflictos y diferencias en la sociedad que les iba a servir finalmente para mantener al pueblo dividido. El primer pilar es el feminismo. Aparece el feminismo, desde donde además deriva lo que es toda la concepción abortista en relación a la decisión de poder abortar, a esta pugna entre hombres y mujeres, a criminalizar la imagen masculina a través de un feminismo radical. El ecologismo, que también es parte de la línea anarquista, que va siguiendo finalmente un postulado ecologista con miras precisamente a irse en contra de la sociedad capitalista, fundamentalmente. Las diversidades sexogenéricas, es decir, reconocer esta gran cantidad de diversidad, orientaciones sexuales distintas que había que darles visibilidad, y también el indigenismo, que toma una fuerte prevalencia en lo que van a ser los sucesos en adelante de los distintos movimientos que comienzan a darse en nuestro país. Sobre la base de ello comienza un largo proceso de deconstrucción y de subversión ideológica. Veamos lo que dice uno de los grandes teóricos y expertos practicantes de lo que es la subversión ideológica, Yuri Bezmenov. Well, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that I'm afraid some Americans don't fully understand. When the Soviets used the phrase ideological subversion, what do they mean by it? Ideological subversion is the process which is legitimate, overt, and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in
favor and in the interests of the United States society. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place, and Yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. Obviously they will join the links of dissenters, dissidents. Yes. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be a greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his balls, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So basically America is stuck with demoralization, and unless, even if you start right now, here, this minute, you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of ideological perception of reality back to normalcy and patriotism. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, what matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. He will go to Moscow to kiss the bottoms of new generation of Soviet assassins, never mind. He will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control.
Most of the American politicians, media, and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime. False. United States is in a state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov, of course. It's the system. However ridiculous it may sound, the world communist system or the world communist conspiracy, whether I scare some people or not, I don't give a hoot. If you are not scared by now, nothing can scare you. But you don't have to be paranoid about it. What actually happens now, that unlike myself, you have literally several years to live on unless the United States wake up. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to, unless you want to live in Antarctica with penguins. This is it. This is the last country of freedom and possibility. Como pueden ver, el proceso de subversión ideológica tiene fases que debieron haberse concluido de manera paulatina. Ya estamos en alguna de ellas en nuestro país. Y es lo que busca finalmente todo este proceso que estamos teniendo en nuestro país, que tiene un claro ribete asociado a lo que vamos a ver enseguida. Dentro de lo que es la planificación del socialismo del siglo XXI existen algunas definiciones de carácter estratégico, operativo y táctico que están claramente definidas. Desde lo estratégico, la idea nace de los conceptos de Cuba y Venezuela, donde nace este concepto de socialismo del siglo XXI, que es expandido a través del Foro de Sao Paulo, se operativiza precisamente a través de este organismo y además del Grupo de Puebla, y en lo táctico, es decir, el ponerlo en práctica en los países es a través de los distintos partidos. Por ejemplo, los que están mencionados en esta imagen: Partido Comunista, Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, las FARC, etc., para lograr finalmente un objetivo, que es el de desestabilizar a las democracias. En el caso de Chile, a través del Partido Comunista de Chile, que es uno de los principales que ha liderado este proceso de revolución, desestabilizar el sistema económico que ha tenido Chile durante prácticamente 30 años. Ustedes ven que en su momento hubo una fuerte injerencia en los medios sobre esta noticia que dejó al descubierto los estrechos lazos que había entre las FARC y el Partido Comunista Chileno, a través de 300 correos que indicaban que ciertos grupos indigenistas, miembros de la CAM, habían participado de entrenamientos en el Frente 48 de las FARC. Y no ha sido extraño tampoco que su principal líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, ha sido uno de los cuestionados en su momento por sus polémicos apoyos a las dictaduras de Cuba, a las FARC, a la dictadura venezolana, a la dictadura de Corea del Norte y también a lo que ha sido la dictadura boliviana. Déjenme decirle una cosa: el día 16 de octubre del 2019 hubo un llamado, un comunicado de alerta de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que daba alerta precisamente respecto de las llamadas brisas bolivarianas, donde finalmente alertaban al resto del continente que desde Cuba y desde Venezuela y además de Nicaragua comenzarían a promover una serie de acciones a través de desestabilización, de violencia, narcotráfico, muerte y además de corrupción, penetrando las distintas sociedades. Eso se materializó en Chile y se materializó a través del 18 de octubre del 2019, que muchas personas pensaron que esto había sido absolutamente espontáneo, pero en realidad no fue más que una operación muy bien planificada del Partido Comunista, llevando adelante una operación de desestabilización. Muchos salieron a las calles a protestar con imágenes donde incluso utilizaron una sola excusa, que fue el detonante en su momento, los famosos 30 pesos del metro. Todos deben recordar que en su momento fueron 30 pesos que iniciaron toda esta revuelta a través de los estudiantes, y salió el eslogan: no son 30 pesos, sino que son 30 años.
Y la verdad es que en la actualidad usted puede hacer la comparación de que en Chile, en este minuto, el alza que ha tenido el costo de la vida a través de estos últimos 3 años son mucho más que 30 pesos. Hoy en día, solamente en combustible, el alza en lo que ha sido el último año ya va superando los 200 pesos de alza. Y eso es bastante la clase media chilena. Pero, en fin, esto fue solamente una excusa para iniciar el proceso revolucionario el día 18 de octubre de 2019, que dicho sea de paso, es una fecha emblemática para lo que ha sido el Partido Comunista de Chile. 18 de octubre de 1948 fue el año en que fue puesta en promulgación la ley que derogaba al Partido Comunista en aquel entonces a través de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la llamada Ley Maldita. Y fue promulgada precisamente, puesta en ejercicio el día 18 de octubre de ese año. Por lo tanto, iniciar una revolución el 18 de octubre del 2019 era simplemente simbólico como una forma de renacer a la revolución y en respuesta a cuando fueron derogados en 1948. Luego de ello ustedes pudieron observar que hubo toda una debacle social, la conformación de verdaderos ejércitos urbanos que combatieron literalmente con las fuerzas del orden, con carabineros de Chile, etcétera, para finalmente llevar adelante todo un proceso que iba a forzar necesariamente llevar todo esto hacia una sola cosa, que era obtener un acuerdo de paz, que ese era el objetivo final, y establecer el paso siguiente para una nueva constitución. Forzosamente se pidió el cambio de la constitución, que no era inicialmente el objetivo de las personas que sí salieron a manifestarse el 18 de octubre creyendo justamente en las demandas sociales que ellos habían expuesto y creían que eso era realmente espontáneo, pero no. Hoy en día ellos se pueden dar cuenta que todo eso fue una manipulación para llevarnos forzosamente a el establecimiento de una nueva constitución. Y esa nueva constitución hoy en día ya la tenemos plasmada en un borrador, en una propuesta de constitución que tiene una fuerte injerencia venezolana y una fuerte injerencia boliviana. ¿Y por qué? Porque precisamente la nueva constitución es el instrumento final que requiere la izquierda radical para poder imponer un régimen totalitario en nuestro país, tal como ha ocurrido en Venezuela, tal como ha ocurrido en Nicaragua y por supuesto, como todos han conocido, la realidad de Bolivia y por supuesto la de Cuba. En resumen, esta nueva constitución lo que busca finalmente, a través de muchas cosas que se pretenden instalar, ingenuamente la gente piensa que se van a cumplir esos derechos, pero en realidad lo que se está buscando es darle la carta, es darles el instrumento a la nueva élite política liderada por el Partido Comunista para establecer en Chile un régimen totalitario. Y por otro lado, debemos saber que el próximo 4 de septiembre, que a su vez simbólicamente para el Partido Comunista, el 4 de septiembre de 1970 fue el día y el año en que asumió la presidencia Salvador Allende en su época. Y que dentro de sus aspiraciones también él tenía la intención de obtener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, idea que por lo demás, le paso el dato, viene desde la revolución bolchevique, es decir, desde 1917, que tiene también una larga historia. Son fundamentos de Lenin en su momento, de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus inicios, pero que tiene un tratamiento histórico que podemos tratarlo en otra oportunidad. Escuchemos lo que dijo en su momento Salvador Allende. La constitución burguesa, vamos nosotros a dictar la nueva constitución, la constitución del pueblo. ¿Por qué? Porque en Chile podemos hacerlo. Porque si nosotros presentamos un proyecto y resulta que el Congreso lo rechaza, nosotros vamos al plebiscito. Nosotros podemos, imagínate, te pongo un ejemplo. Nosotros planteamos el problema de que no haya más un Congreso bicameral. Y lo rechaza el Congreso. Vamos a un plebiscito. El plebiscito lo ganamos. Bueno, se acabaron las dos cámaras y tenemos que ir a una cámara única como hemos planteado nosotros. ¿Y a quién va a elegir el pueblo en esa cámara? Supongo que a su representante. Si nosotros realizamos lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo, y continuamos lo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, esta es un objetivo que viene desde mucho antes, y por lo tanto, el haber establecido el 4 de septiembre
como el día en que en la actualidad la ciudadanía tiene que pronunciarse de si acepta o rechaza la nueva constitución, tiene un objetivo simbólico. Porque si eventualmente ganar el apruebo es seguir la continuación de lo que fue el gobierno de Salvador Allende, simbólicamente. Por lo tanto, nada de esto es al azar. Todo esto tiene un objetivo y tiene una intención detrás. Por eso se eligió el 4 de septiembre para plebiscitar esta aprobación o rechazo de la nueva constitución. Constitución que por lo demás un texto muy mal elaborado. Luego volvamos a lo siguiente, para ir cerrando esta idea. De lo que nosotros vimos al inicio, de lo que les expuse, de estos factores finalmente que tienen a Chile en este minuto sumido en un ambiente de inseguridad, debemos saber lo siguiente. Todos estos elementos que ustedes están viendo son factores funcionales a la desestabilización que se pretende realizar en Chile. Y por lo tanto, como existe el objetivo de cambiar el sistema que permitió a Chile durante 30 años llegar a ser el principal país de Latinoamérica y el país más exitoso de Latinoamérica, y cómo se busca en el fondo cambiar ese sistema, se están utilizando ex profeso todos estos factores que ciertamente son funcionales para desestabilizar a Chile. Y desestabilizarlo más que todo para lograr esta nueva constitución, lograr imponer este nuevo régimen totalitario que por lo demás es claramente un régimen de carácter comunista que va a obedecer finalmente a los lineamientos de un nuevo gobierno mundial, porque esto no se queda tan solo aquí en Latinoamérica, sino que esto además tiene una orientación que está vinculada a los intereses del llamado gobierno mundial. Bien, ustedes han podido ya observar en el último tiempo el cómo están operando ciertas organizaciones criminales, como es el caso del llamado Tren de Aragua, donde la policía ha estado haciendo un arduo trabajo para poder desarticularlos. Lo mismo el semillero de revolucionarios que tiene hoy en día el Instituto Nacional y que han causado nuevamente ciertos destrozos. Hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo gente que ha estado en los grupos de overoles blancos del Instituto Nacional han estado causando serios destrozos en el último tiempo, donde hay incluso menores involucrados. El problema que tenemos en el norte con la inmigración deportada, donde ya algunos políticos como el señor Desbordes hace un mea culpa y dice: nosotros mismos los invitamos, ¿cierto?, haciendo mención a lo que realizó el expresidente Piñera en Cúcuta, en Colombia, cuando invitó a todos los venezolanos a venir a Chile. Tenemos una delincuencia, sobre todo en la región metropolitana, descontrolada con el tema de los portonazos, las encerronas, y también en otras partes como en Tarapacá, que están ocurriendo de manera muy frecuente este tipo de delitos. Y para qué decir lo que hemos encontrado y ha sido habitual ya en prácticamente 3 años, todos los sucesos ocurridos en la macrozona sur, donde hoy en día el nivel de escalada de violencia es mucho mayor, incluso donde ya se están atacando los cuarteles de carabineros en las distintas zonas rurales. Todo eso evidentemente está evidenciando que hay una desestabilización interna en nuestro país, o maniobras que están conjugándose para generar una desestabilización. Muchos recordarán esta polémica del famoso avión de Conviasa en Chile, donde la misma ministra dijo: no hemos detectado ningún ilícito, y después ha quedado al descubierto algunas relaciones que habían efectivamente de este avión con lo que ha pasado en Venezuela. Y ustedes pueden pasar a visitar también en mi canal, en este mismo canal, algunos aspectos que tienen que ver con el avión de Conviasa y las conexiones peligrosas. Voy a dejar el link para ustedes puedan ver este video de conexiones peligrosas que está precisamente en el canal de Asesor Muñoz. Solamente les quiero dejar para la reflexión final estas banderas y la interrogante. ¿Qué tienen en común estos países? Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Irán, Cuba, Rusia y China.
países que de alguna manera están vinculados entre sí, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que es? Tarea para la casa. Los dejo en la reflexión y por favor, aquellos que quieran comentarlo, digan cuál es la relación que tienen estos países en común. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas, denle like y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y aquellos que de alguna forma deseen colaborar con este canal, dejaré el link abajo para que lo puedan hacer a través de Flow desde 1.000 pesos en adelante. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.